La monja que no se fue. Esto no es mío. Me lo envió un hombre hace unos años, por correo. No dejó nombre completo. Solo firmó como A. Decía que escribía esto porque ya no sabía si lo que le pasaba era real o si ya era demasiado tarde para hacer algo. Soy abogado, o era, al menos en ese momento. Me iba bien, muy bien. Tenía un puesto estable, casos importantes, y recientemente había entrado a un proyecto con gente de mucho dinero. Personas influyentes, educadas, normales. O eso creí. Todo empezó un viernes. Me invitaron a una reunión en una casa en Teusaquillo. Nada formal. Llegué como a las 7:30 de la noche. La casa era antigua, de esas con techos altos, madera oscura y pasillos largos. Pero estaba bien cuidada, elegante. La dueña se llamaba Amelia. Tenía una forma de hablar, tranquila, pero firme. La noche empezó normal. Cervezas, vino, risas, juegos de mesa. Nada fuera de lugar, hasta que alguien sacó la tabla. ¿Jugamos?, dijo uno. Yo me reí. Pensé que era una broma. Pero no. La pusieron sobre la mesa con total naturalidad, como si fuera costumbre. Lo hacemos todos los viernes, dijo Amelia. Me encogí de hombros. Soy escéptico. ¿O lo era? Dieron reglas. No jugar solo. No burlarse. Cerrar siempre la sesión. Me parecieron exageradas. A las 12 en punto, empezaron. Al principio, nada. Luego, la ficha se movió. Lento. Yo pensé que alguien la estaba empujando, pero todos tenían apenas los dedos apoyados sobre ella. Las luces parpadearon. Una vez. Dos. Y el ambiente cambió. No sé cómo explicarlo. Se volvió pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. La tabla seguía moviéndose, y entonces pasó. Amelia empezó a sangrar por la nariz. De la nada. No dijo nada. Solo se llevó la mano al rostro y la vio llena de sangre. «Cierren», dijo alguien, y todos reaccionaron rápido. Se despidieron, cerraron la sesión, y la reunión terminó. Salí de ahí confundido, pero también intrigado. No podía dejar de pensar en eso. Pasé toda la semana esperando el siguiente viernes, pero Amelia no volvió a aparecer en el trabajo. Nadie daba explicaciones claras. Y el viernes cancelaron la reunión. «Ya no más sesiones», dijo uno de ellos. Me molestó. Sentí que me estaban dejando por fuera de algo. Así que hice algo estúpido. Compré mi propia tabla. Olvidé la única regla que sí recordaba claramente. No jugar solo. La puse sobre la mesa de la sala. Apagué las luces. Y empecé. Nada pasó. Ni esa noche, ni la siguiente, ni la tercera. 7 noches seguidas. Hasta la séptima. La ficha se movió. Muy suave, pero se movió. Pregunté si había alguien. Respondió. Decía llamarse Mateo. Tenía 9 años. Hablamos poco. Preguntas simples. Nada aterrador. Me fui a dormir emocionado. Esa noche desperté de golpe. No sé por qué, pero abrí los ojos y la vi. En la puerta, una monja, inmóvil, mirándome. No parecía agresiva, no parecía mala, parecía triste, como si estuviera preocupada. Intenté encender la luz, y cuando lo hice, ya no estaba.
No dormí más. Al día siguiente, quemé la tabla. La rompí. La tiré. La boté a la basura. Pensé que con eso bastaba. No bastó. Porque ella no se fue. La empecé a ver todos los días. Al principio, de reojo. Luego, directamente. En la calle. En vitrinas. Reflejada en vidrios. Siempre mirándome. Siempre con esa expresión. No de amenaza. De advertencia. En el juzgado, empezó a aparecer en las escaleras. Entre pisos. Quieta. Esperando. Ahí fue cuando pensé que estaba perdiendo la cabeza. Se lo dije a mi familia. Les dije que no estaba bien, que necesitaba ayuda. Me internaron en una clínica en Bogotá, un pabellón especial. Todo era transparente. Vidrios, sin rincones, sin sombras. Según ellos, era imposible que alguien se escondiera. La primera noche no apareció. La segunda, tampoco. Pensé que todo había sido mental. Hasta la tercera. Desperté y ahí estaba, del otro lado del vidrio, dentro del cubículo, mirándome, más cerca que nunca. No gritaba, no se movía, solo miraba. Y por primera vez entendí algo. No me estaba persiguiendo, me estaba cuidando, o intentando hacerlo. Salí un mes después, no porque mejorara, sino porque aprendí a fingir. Pero sé que esto no es psicológico, porque ella sigue aquí. Y hay algo peor. Hace 2 semanas soñé con Amelia, la mujer de la casa. Estaba sentada frente a la tabla, sola, y detrás de ella no había una monja. Había algo más, algo que no puedo describir. Y la monja estaba entre nosotros, mirándome, como si supiera que ya es tarde. Después de las 7. No suelo contar esto. De hecho, hicimos un acuerdo para no hacerlo nunca. Pero ya pasaron varios años y últimamente he estado pensando mucho en esa noche. No porque quiera recordarla, sino porque hay algo que no logro entender. Y siento que si alguien más ha pasado por algo parecido, tal vez pueda explicarlo. Esto pasó en México, cuando estaba en la universidad. Éramos 5 amigos: Felipe, Andrés, Mariana, Luis y yo. Todo empezó como un plan cualquiera. Fin de semana libre, ganas de salir, desconectarnos un rato. Nada raro. Felipe dijo que su tío tenía una cabaña en el bosque. Según él, era un lugar tranquilo. Casi nadie iba por ahí. El tío era el único que subía de vez en cuando a darle mantenimiento. Nos pareció perfecto. Compramos comida, llevamos cosas para hacer fogata, música, lo típico. Nada preparado para algo serio. Solo queríamos pasarla bien. Llegamos un sábado como al mediodía, y desde el camino algo se sentía raro. No porque fuera peligroso, sino porque mientras más avanzábamos, menos señal había. Menos casas, menos ruido. La cabaña estaba sola, literalmente sola, rodeada de árboles altos, muy juntos. De esos que no dejan pasar bien la luz. El tío de Felipe ya se iba cuando llegamos. Nos saludó rápido,
Fue amable, pero seco. Antes de irse dijo algo, y todos lo recordamos exactamente igual. No salgan después de las 7:00. No lo dijo como consejo, lo dijo serio. Felipe se rió. ¿Por los animales o qué? El tío lo miró unos segundos. Después de las 7, repitió. Y se fue. Nos miramos entre todos. Está raro, dijo Mariana. Nah, seguro es por coyotes o algo así, respondió Andrés. Y lo dejamos ahí. Error. La tarde pasó normal. Comimos, jugamos cartas, pusimos música. Todo bien. Como a las 5:30 decidimos salir a caminar. El bosque se veía tranquilo, bonito incluso. Volvemos antes de las 7, dijo Felipe medio en broma. Nadie lo tomó en serio. Caminamos más de lo que pensamos. El tiempo se fue rápido. Y en algún momento, todo empezó a verse igual. Árboles, sombra, silencio. Fue Luis el que miró la hora. Oigan, son las 7:03. Nos quedamos callados un segundo. Ya vámonos, dije. Relájate, respondió Andrés. Estamos cerca. No lo estábamos. Seguimos caminando, un poco más rápido, y entonces lo escuchamos. Un ruido, como hojas moviéndose, pero no por el viento, por pasos. Nos detuvimos. ¿Escucharon eso?, preguntó Mariana. Nadie respondió, pero todos volteamos. No vimos nada. Seguimos caminando. Los pasos también. Más claros. Más cerca. Como si algo caminara entre los árboles, a nuestro ritmo. Es un animal, dijo Felipe, pero no sonaba convencido. Seguimos caminando, más rápido ahora. Y entonces, los susurros. No eran palabras claras. Era como escuchar voces, pero sin entender nada. Bajo, constante, como si vinieran de varios lados. ¿Qué es eso?, dijo Luis. Nadie respondió. Fue ahí cuando lo vi, a lo lejos, entre los árboles. 3 figuras, altas, demasiado altas. No se movían como personas. Estaban quietas, pero sabías que te estaban viendo. Oigan, hay algo allá. Todos miraron. No veo nada, dijo Andrés. Ahí, insistí. Y en ese momento, una de las figuras se movió. No caminó, se deslizó. Un paso demasiado largo. Felipe fue el primero en reaccionar. ¡Corran! No discutimos, corrimos. No miré atrás, pero los pasos seguían. Más fuertes, más rápidos. Y los susurros más cerca. Llegamos a la cabaña como pudimos. Entramos. Cerramos la puerta. Aseguramos ventanas. Nadie hablaba. Solo respirábamos. ¿Qué fue eso?, preguntó Mariana. Nadie sabía. Felipe fue a la ventana. Siguen ahí. Me acerqué. Las vi. Más cerca. Mucho más cerca. No podía ver caras. Solo forma y altura. Demasiada. Busquen algo, dijo Luis. Agarramos lo que encontramos. Un cuchillo, un palo, lo que fuera. Sabíamos que no servía de mucho, pero necesitábamos hacer algo. Las sombras no se detenían. Seguían acercándose, lentas, como si supieran que no teníamos a dónde ir. Y entonces, un golpe.
en el techo. Fuerte. Luego otro. Pisadas. Pesadas. Como si algo caminara arriba. La madera crujía. «Se va a caer», dijo Mariana. Nadie se movió. Más pasos. Más susurros. Ahora, encima de nosotros. Y luego, silencio. Total. Ni viento. Ni hojas. Ni nada. Nos quedamos así horas. Nadie durmió. Nadie habló mucho. Solo esperábamos que no volviera a pasar. Cuando empezó a aclarar, no dijimos nada. Agarramos nuestras cosas, salimos y nos fuimos. Cada uno en su carro, sin despedirnos bien, sin mirar atrás. Después hicimos un pacto. No contar nada. Nadie nos iba a creer. Y tampoco queríamos volver a pensarlo. Han pasado años. No hemos vuelto a hablar de eso. Pero hace poco le pregunté a Felipe por su tío. Solo me dijo algo. Vendió la cabaña. ¿Por qué? Se quedó callado. Y luego dijo, porque ya no era seguro ir después de las 7. No pregunté más. Pero hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. Esa sensación de que no nos estaban persiguiendo, nos estaban acompañando hasta la cabaña. Los que siguen en la lista. No sé si esto tenga explicación, y tampoco sé si hice bien en salirme así, sin volver. Pero lo que vi esa noche no se me ha quitado. Como te conté, yo ya había visto al paciente una vez. La primera pensé que había sido cansancio. La segunda, ya no. Esa noche, cuando volví al cubículo 3, la cortina ya estaba abierta. Y él estaba ahí, sentado en la cama. No se movía. No hacía nada raro. Solo estaba. ¿Ya me van a atender?, dijo. Su voz no era fuerte, pero tampoco débil. Era como si viniera de muy lejos. No respondí de inmediato. Lo único que hice fue mirar el monitor. No marcaba nada. Ni pulso, ni presión, ni respiración. Nada. Señor, necesito que me diga su nombre. No contestó. Solo inclinó un poco la cabeza, como si no entendiera la pregunta. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Sentí algo raro en el pecho. No sé, usted no está registrado. Se quedó callado. Luego sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Claro que estoy, dijo. Siempre estoy. En ese momento, la luz del cubículo parpadeó. Una vez, 2 veces, y el monitor se encendió solo, sin que yo tocara nada. Marcaba una línea, pero no era recta. Se movía, lento, como si algo estuviera intentando aparecer. Salí del cubículo. Fui directo con el médico. «Tiene que venir», le dije. «Hay alguien en el 3». «Otra vez con eso», respondió. «Ya revisé. No está vacío». No sé qué vio en mi cara, pero esta vez sí se levantó. Fuimos los dos. Entramos. El paciente seguía ahí, sentado, mirando al frente. El médico se quedó en la entrada. «¿Quién es este?». Sentí alivio. No le estaba viendo solo yo. «No sé», respondí. «No aparece en el sistema». El médico se acercó. Revisó el monitor. «Esto no tiene sentido». Movió los cables. «No está conectado a nada». Pero la línea seguía moviéndose.
lenta, constante. El médico intentó tomarle el pulso. Se quedó quieto. No tiene... empezó a decir, pero no terminó la frase, porque el paciente giró la cabeza y lo miró directamente. Llegaron tarde. El médico retrocedió. ¿Qué dijo? No respondí, porque en ese momento todos los monitores del área se encendieron al mismo tiempo, uno por uno. Bip, bip, bip. Aunque algunos cubículos estaban vacíos, las luces empezaron a fallar. El pasillo se llenó de ese sonido, y el del cubículo 3 se volvió más fuerte, más irregular, como si algo estuviera forzando la señal. El médico me miró. «Apágalos». «No puedo», dije. Los botones no respondían. Nada respondía. Y entonces, desde el cubículo 3, se escuchó un sonido. No fue un quejido, no fue una voz clara. Fue un grito, pero contenido, como si alguien gritara con la boca cerrada. Fuerte, profundo, imposible de ignorar. Nos quedamos congelados. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Solo ese sonido. Y el monitor, marcando algo que no debía estar ahí. De repente, todo se apagó. Las luces, los monitores, el sonido, silencio total. El médico fue el primero en reaccionar. Entró al cubículo. Yo no. Me quedé en la entrada. «No hay nadie», dijo. Su voz ya no sonaba igual. Entré despacio. La cama estaba vacía. Las sábanas hundidas, como si alguien hubiera estado sentado ahí hace segundos. El monitor apagado, como si nunca se hubiera encendido. Nadie habló de eso después. El médico dijo que fue una falla eléctrica. La otra enfermera dijo que no escuchó nada, pero yo sé lo que vi y sé lo que escuché. Al día siguiente, renuncié. No pregunté, no esperé explicación, solo me fui. No sé qué pasó después. No sé si volvió a ocurrir. No sé si alguien más lo vio. Pero hay algo que todavía me incomoda. Esa pregunta, la que hizo. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Porque no sonaba confundido. Sonaba como alguien que ya había preguntado eso antes. Muchas veces.